Muy buenas tardes a todos, amigos y amigas, asistentes a esta jornada de teología. Tenemos a continuación la ponencia hacia una deontología universal de la ciencia, a cargo del doctor José Manuel Camaño López, profesor de Teología Moral en la Universidad Pontificia de Comillas. Un profesor joven, del que no ofende decir la edad, 38 años, y una pasión entusiasta por realizar una reflexión teológico-moral que conecte con la sensibilidad y las inquietudes de la sociedad contemporánea. Tampoco ofende su juventud en el sentido de que tiene una competencia académica, pues ciertamente digna de elogiar. Don José Manuel estudió en la Universidad Pontificia de Comillas, donde se doctoró en Teología Moral en el año 2012. Tiene un máster en bioética en la misma universidad. En el año 2006 comenzó su docencia en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas, donde enseña diversas materias de grado y de posgrado, tanto en teología como en otras titulaciones. Es además miembro del Departamento de Teología Moral y Praxis de la Vida Cristiana y director de la Cátedra Francisco José Ayala de Ciencia, Tecnología y Religión. Esta cátedra es un lugar académico de investigación, docencia y divulgación sobre aquellas temáticas que con raíz en el desarrollo de la ciencia y la técnica tienen implicaciones sobre el ser humano. El trabajo realizado se desarrolla de forma multidisciplinar, buscando contribuir de forma plural pero rigurosa a un humanismo integral y comprometido con la justicia. Una sensibilidad que creo que es compartida, muy compartida en la Iglesia y diría también muy compartida en la sociedad. Es además muy sugerente sus publicaciones, tanto en obras de colaboración como artículos relacionados mayoritariamente con temáticas de teología moral, pensamiento social cristiano, ciencia, tecnología y religión. Muchas gracias, José Manuel, por aceptar nuestra invitación y acompañarnos esta tarde. Pues muy buenas tardes. Muchas gracias, Cristóbal, por la amabilísima, aunque excesiva, presentación que me acabas de hacer, lo cual no viene muy bien para una persona relativamente joven por el ego, que no es muy sano, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ahora nos enfrentaremos con la realidad, con lo cual verán que no está para tanto. En cualquier caso, de verdad, muchas gracias por tus palabras, por el afecto mostrado en ellas. Y por supuesto, gracias también a Listic por invitarme, y en concreto también a él, pues a participar en estas jornadas que realmente me parecen necesarias, el tema me parece muy importante y además, como me han dicho, pues están saliendo muy bien. Lo que siento es no haber podido estar todo el tiempo debido a otras ocupaciones, ¿no? Así que muchas gracias a todos, a los organizadores, a todos los que han colaborado para que pudiéramos estar aquí hoy. Bueno, el tema que se me ha propuesto para abordar durante estos minutos lleva como título Hacia una deontología universal de las ciencias. Cuando uno escucha este título, realmente, a mí al menos, al escucharlo, me impactó bastante, porque a primera vista, al menos, es un título que resulta ser bastante pretencioso, ¿no? Como muchos saben, se suele considerar a Jeremy Bentham como el padre del concepto, o el padre de la deontología, especialmente por una obra que él publica, si mal no recuerdo, en 1832, titulada precisamente Deontología o Ciencia de la Moral. Podríamos hablar de la visión de Bentham e incluso criticar la visión de la deontología que ofrece Bentham. Pero ya les digo que yo no me voy a entretener ahora en ofrecer una visión crítica de la obra de Bentham.
en lo cual a lo mejor, pues, o quizá tampoco sería competente, ¿no? Y además, como decía hace un momento, el título de la intervención resulta bastante pretencioso, con lo cual yo tendré que ser, por necesidad, bastante más modesto, ¿no? Lo que intentaré en los próximos minutos es abordar la necesidad de buscar criterios que orienten el desarrollo científico-técnico de cara al futuro, dado que, si no lo hacemos, las consecuencias yo creo que pueden ser nefastas para el ser humano, para el conjunto de la sociedad e incluso para la totalidad de la Tierra. Con lo cual, a pesar del título propuesto, quizás sería más prudente por mi parte decirles, y así lo van a ver, que de lo que voy a tratar es de la posibilidad de una relación adecuada de la ética con las tecnociencias y de los principios morales que deben orientarlas, lo cual pues ya resulta algo más modesto que lo formulado en el título, pero también más realista por mi parte. Y además, como bien ha dicho Cristóbal en su presentación, yo me dedico al ámbito de la teología moral, aunque dirija una cátedra que pertenece a ingeniería y estoy mucho tiempo relacionándome con científicos e ingenieros, pero mi perspectiva es la de la teología moral, con lo cual voy a tratar esta cuestión desde la teología moral y, por tanto, desde la relación también de la Iglesia con todo el desarrollo científico que se está produciendo, ¿no? Bueno, y la primera pregunta que podemos hacernos es muy obvia. ¿Es necesaria una ética para el desarrollo científico? ¿No son como dos ámbitos distintos o independientes el uno del otro? ¿O por qué necesitamos criterios que acompañen y orienten, por tanto, todo este desarrollo que se está produciendo? Bueno, probablemente todos coincidimos en una respuesta afirmativa, sobre todo teniendo en cuenta las enormes posibilidades que tenemos hoy para actuar sobre la vida en su totalidad, algo que en los últimos tiempos ha adquirido una dimensión extraordinaria, ¿no? Ya sobre todo desde principios del siglo XX, cuando nace como disciplina la genética, ¿sabe? Cuando se redescubren las leyes de Mendel, es decir, como saben, Mendel formula unas leyes que, bueno, que en 1900 se redescubren porque hay algo que siempre sabíamos, y es que, digamos, los hijos se parecen a los padres o a los familiares, ¿no? Esto siempre fue bastante obvio. De hecho, si no se parecen o se parecen a otros, malo, ¿no? Es decir, normalmente se parecen pues, a alguien de la familia, ¿no? Lo que no se sabía era por qué. Esto es lo que, de alguna forma, es decir, que tiene que haber una información, ¿no? Que se transmite de seres generadores a los seres generados. Bueno, Mendel formuló unas leyes, se redescubren y a partir de ahí, de 1900, empieza la genética, que luego no hará sino desarrollarse a una velocidad bastante considerable, con varios hitos, ¿no? Como en 1953, cuando se formula o se descubre la estructura del ácido tridimensional del ADN, ¿no? Bueno, a partir de ahí los descubrimientos son impresionantes y hay que ver la situación actual, en donde nos encontramos. Es decir, basta pensar, por ejemplo, en las promesas de este movimiento que hoy pues, tiene bastante impacto, ¿no? El movimiento denominado transhumanismo, ¿no? En donde, digamos, recurren para sus tesis a las enormes potencialidades que pueden tener las tecnologías convergentes, es decir, la nanotecnología, la biología, las técnicas de la información y las técnicas, digamos, cognitivas, como la neurociencia, todo lo que implica eso, ¿no? Es decir, la tesis básica, en general, es que en un futuro, bueno, aquí ya pueden variar los años, pero en un futuro más o menos cercano, próximo, podremos trascender los límites biológicos que nos conforman, algo que parecía insuperable, es como realmente una segunda evolución, o una segunda naturaleza, más allá de lo que Darwin decía, ¿no? Con lo cual, algunas se convertirán en realidad, algunas de sus utopías o promesas, otras probablemente no, pero en cualquier caso dan mucho que pensar. Y también pensemos en algunas técnicas concretas que realmente yo creo que son disruptivas, ¿no? Que suponen un desafío importante de cara al futuro, como por ejemplo una de mucho impacto que también está generando grandes debates,
y que va a generar incluso, se están preparando informes desde varios organismos, como es la técnica del CRISPR-Cas9, ¿no? Que habrán oído hablar de ella o incluso en los medios o leído algo en los medios de comunicación, porque nos permite actuar directamente sobre genes, es decir, que podemos modificar la evolución del ser humano, ¿no? Y esto plantea debates éticos y legales importantes. Pensemos en algo que si podemos manipular incluso las células germinales, ¿no? Esto sería tremendo. Pues bueno, alguno decía un día ahí atrás, leía en algún lado, bueno, imagínense que a uno le gustan mucho los tatuajes y por tanto se hace un tatuaje. Imagínense que si uno se hace el tatuaje, ese tatuaje se lo transmitiría a su descendencia, a su hijo o a su hija. Por mucho que le guste a él los tatuajes, ¿haría un tatuaje o no haría un tatuaje? Quiero decir, en realidad esto quizás sea un poco trivial con este ejemplo, pero bueno, podemos controlar y vamos a poder controlar cada vez más la vida humana y su desarrollo. Por tanto, y todo lo que se está haciendo en neurociencia. Esto es muy importante. Los estados o algunos países están invirtiendo mucho en el cerebro, ¿no? Mañana creo que van a hablar de neurociencia. Fijémonos, el proyecto BRAIN en Estados Unidos, el proyecto Cerebro Humano en Europa. Bueno, podemos pensar, bueno, si consiguiéramos conocer cómo funciona la mente humana realmente, qué es la mente humana, cómo funciona, es decir, si conociéramos los patrones del funcionamiento del cerebro y pudiéramos manipularlo, ¿lo haríamos o no? Bueno, en general diríamos que eso es cómo vamos a manipular a una persona, porque es manipular su identidad. Pero si supiéramos que alguien que es mala persona, actuando sobre su cerebro, podemos convertirlo en buena persona, ¿lo haríamos o no lo haríamos? ¿Es un atentado a la dignidad o no? Bueno, podemos pensarlo. ¿Por qué eso algunos dicen que sí y sin embargo potenciar cualidades físicas pues para ser más rápido, porque esto mucha gente lo rechaza? Bueno, aunque siempre lo hacemos, pero hay niveles y niveles. Pero quiero decir que en el fondo hay muchos problemas éticos que nos plantean estas tecnologías y jurídicos, ¿no? Y que hay que ver qué criterios tenemos para poder afrontarlos, ¿no? Porque realmente son, yo creo, desafíos. Por tanto, yo creo que ante las posibilidades enormes que tenemos de actuar sobre la vida, también para destruirla, pues parece obvia la necesidad de buscar criterios que puedan ser incluso universalizables sobre todas estas posibilidades. De alguna forma hay una pregunta que siempre desde sus inicios se formulaba la bioética y que todos conocen, y es la siguiente: ¿todo lo científicamente posible es éticamente correcto? Evidentemente la respuesta, al menos por mi parte, es que no. No hay que olvidar que los actos humanos son actos morales y que, por tanto, también llevan una carga ética o valorativa que no podemos obviar, aunque no siempre seamos conscientes de ello, ¿no? Pero de ahí la necesidad también de buscar una criteriología ética, y más todavía en el contexto actual en el que prácticamente todo tiene ya una dimensión planetaria, también el progreso científico y técnico. Y curiosamente, lo primero que debamos hacer, al menos desde el punto de vista de la teología moral, es deshacer equívocos o malentendidos o incluso prejuicios con respecto a la relación de la Iglesia con la ciencia. Esto también ocurre cuando hablamos de ciencia y religión en general, ¿no? Pero sobre todo cuando hablamos de temas morales todavía más. No es tan infrecuente escuchar, por ejemplo, que la Iglesia está en contra de la ciencia, o que al menos siempre tiene sospechas o reticencias, que es como un semáforo, ¿no?, en rojo, ante los avances científicos, algo que muchos justifican analizando pues lo ocurrido en otros momentos históricos, además mencionando casos muy paradigmáticos de la historia, ¿no? Pensemos, el caso Galileo. ¿Qué nos muestra el caso Galileo? Bueno, para mucha gente lo que nos demuestra es que la Iglesia está en contra de los descubrimientos científicos, en contra del progreso de la ciencia, casi podríamos decir. Bueno, podríamos decir muchas cosas en este contexto. Hay quien dice que a Galileo pues lo mataron o lo quemaron en una hoguera, y hay gente que todavía se lo cree, ¿no? Lo cual es un error evidentemente histórico. Pero en cualquier caso lo que vemos es que es fácil que se produzcan ciertas distorsiones.
Por eso, incluso hay quien dice que la Iglesia está en contra de la ciencia porque se opone, por ejemplo, a la investigación con células troncales embrionarias, células madre embrionarias, o a la clonación, o al aborto, o a otras prácticas que son posibles, ¿no? Y lo que hay que decir de entrada es que la Iglesia ciertamente puede calificar como inmorales, como ilícitas, pues determinadas prácticas que tienen también base científica o técnica. Pero evidentemente tal rechazo no se produce por este motivo, sino porque pueden existir prácticas que atenten contra la vida humana u otros valores u otros principios morales fundamentales, ¿no? Algo que tendremos ocasión de señalar. Por tanto, podemos preguntarnos, bueno, entonces, ¿cuál es la relación de la Iglesia con la ciencia y con la tecnología? Bueno, si nosotros vemos los documentos del magisterio de la Iglesia, de la enseñanza que viene formulando en los últimos tiempos, pues podemos señalar pues, muchísimos documentos, ¿no? Tratar de esta relación. Pero hay un texto de Juan Pablo II, ya de hace bastantes años, del año 80, un discurso que él dio por el aniversario de la muerte de San Alberto Magno, el 7º centenario, y decía él algo que a mí me parece muy interesante, ¿no? Decía Juan Pablo II, en tiempos pasados, los defensores de la ciencia moderna lucharon contra la Iglesia con el siguiente lema: razón, libertad y progreso. Hoy es la Iglesia la que entra en batalla, primero por la razón y la ciencia, a quien ésta ha de considerar con capacidad para la verdad, capacidad que la legitima como acto humano. Segundo, por la libertad de la ciencia, mediante la cual la ciencia misma adquiere su dignidad como bien humano y personal. Y por último, por el progreso al servicio de la humanidad, lo cual tiene necesidad de la ciencia para asegurar su vida y su dignidad. En el fondo, esta cita de Juan Pablo II quiere mostrar de una forma muy simple, muy sencilla, que la tradición católica no mira, sin más con recelo, el avance científico y técnico, ni participa tampoco de un discurso pesimista o alarmista, ¿no? Que propugna como alternativa una vuelta a lo, entre comillas, natural, con el abandono y renuncia a los avances científicos, ¿no? Desde una perspectiva eclesial o de la Iglesia, el pronóstico catastrofista no puede ser compartido, porque el cristiano confía también en la capacidad humana de progreso, ¿no? de libertad, pero de libertad también responsable. Ahora bien, la tradición católica tampoco comparte la estructura cientifista o tecnicista que se caracteriza por una confianza ciega en las soluciones tecnológicas como baluarte para resolver todos los problemas humanos, ¿no? Creyendo que las soluciones siempre vienen tarde o temprano de la ciencia. De hecho, hoy hay mucho tecno-optimismo. De hecho, dentro de esta corriente que antes mencionábamos, calificada como, bueno, o denominada como transhumanismo, hay una vertiente que son tecno-optimistas, ¿no? Que hablan del superbienestar, otros de la superinteligencia, otros de la superlongevidad, otros de la inmortalidad, ¿no? Los inmortalistas, pero que en el fondo también son tecno-optimistas. Es decir, al final vamos a conseguir en 20 años ser inmortales, lo cual, solo pensarlo, pues crea una cierta inquietud, al menos a mí me la crea y a mucha otra gente también, ¿no? Bueno, en cualquier caso, el imperativo tecnológico, que tiene su base probablemente en el positivismo del siglo XIX, pues ha tenido bastante éxito en la cultura occidental, en nuestra cultura, ¿no? Y en el fondo este imperativo descansa sobre una concepción instrumental que también sostiene la neutralidad de la técnica. Lo cual, evidentemente, yo creo que no es del todo cierto. Por ello, sin poner en duda el valor positivo implicado en el avance científico y técnico de los nuevos conocimientos y métodos tecnológicos, tenemos que decir también que estos por sí solos no pueden hacerse cargo del ser humano en su totalidad, ¿no? Juan Pablo II también lo decía de una forma muy expresiva. Decía, la ciencia es un trabajo humano y debe dirigirse al bien de la humanidad. La tecnología, como transferencia de la ciencia a las aplicaciones prácticas, debe buscar el bien de la humanidad y jamás trabajar contra dicho bien. La ciencia y la tecnología deben estar gobernadas por principios morales y éticos. Por eso, frente a una visión instrumental, a la que le interesa solo enfatizar el carácter neutral de los medios, cada vez con mayor nitidez tenemos que ser conscientes de que
estos instrumentos pues están vinculados también a un determinado sentido del mundo y del ser humano, y que por tanto la no neutralidad axiológica de los medios no está solamente en el uso que se haga de ellos, sino que su carácter no neutral ya está contenido en los propios medios científico-técnicos que crean valores y cultura, ¿no? Por eso, para pensar éticamente la tecnología, lo primero que tenemos que desmontar es la, entre comillas, creencia de que la tecnología en sí misma es neutral, porque de hecho no lo es. Siempre tiene una carga valorativa, ¿no? Y por eso también los investigadores tienen que preguntarse algo que creo que, si no recuerdo mal, Ignacio Ellacuría, ¿no?, como rector de la UCA en ese momento, decía en alguna ocasión, y es que los investigadores tienen, incluso cuando seleccionan a qué se dedican, qué investigan, tienen que preguntarse a favor de quién y a favor de qué está su conocimiento. Algo que yo creo que afecta a las instituciones, especialmente a las instituciones con una identidad propiamente cristiana, como bueno, en las que muchos estamos, ¿no? Porque toda investigación y toda institución están comprometidas, ¿no? Se explicite o no, o seamos conscientes de ello o no. Por eso debemos saber también qué elegimos, ¿no? Hay que discernir muy bien qué se elige, por qué optamos y a qué renunciamos en nuestra labor investigadora, ¿no? También Juan Pablo II, en unas palabras que dirigía a UNESCO, decía una frase que está tomada de otro autor, yo la leí a Lamennais hace su tiempo, pero bueno, probablemente fuera anterior, y decía él, la causa del hombre se servirá si la ciencia se une a la conciencia, ¿no? Esta es la expresión famosa. Pues bien, la moral, por tanto, católica, en este caso, reconoce el valor del progreso científico, tecnológico, pero uniéndolo inseparablemente a la necesidad de una criteriología ética que sea capaz de poner todo ese progreso al servicio de un verdadero e integral desarrollo humano, ¿no? Recientemente, el Papa Francisco, en una carta que le envió al presidente de la Academia Pontificia para la Vida, con ocasión del 25º aniversario de su institución, se refería precisamente a lo que antes mencionábamos de las tecnologías que él llama emergentes y convergentes, es decir, la nanotecnología y todas estas tecnologías que de alguna forma, digamos, están presentes en el transhumanismo, ¿no? Y decía él, bueno, mencionaba cuáles eran estas tecnologías convergentes, ¿no? Las biotecnologías, las TIC, las nanotecnologías, la robótica, y decía, hoy es posible intervenir con mucha profundidad en la materia viva utilizando los resultados obtenidos por la física, la genética y la neurociencia, así como por la capacidad de cálculo de máquinas cada vez más potentes. También el cuerpo humano es susceptible de intervenciones tales que pueden modificar no solo sus funciones y prestaciones, sino también sus modos de relación a nivel personal y social, exponiéndolo cada vez más a la lógica del mercado. Ante todo, decía él, es necesario comprender los cambios profundos que se anuncian en estas nuevas fronteras, con el fin de identificar cómo orientarlas al servicio de la persona humana, respetando y promoviendo su dignidad intrínseca. Una tarea muy exigente que requiere un discernimiento aún más atento de lo habitual a causa de la complejidad e incertidumbre de los posibles desarrollos. Un discernimiento que podemos definir como la labor sincera de la conciencia en su empeño por conocer el bien posible sobre el que decidir responsablemente el ejercicio correcto de la razón práctica, ¿no? Para eso tenemos que conocer todos estos desarrollos, como decía él, pero al mismo tiempo profundizar en sus implicaciones, porque son muchas, de tipo antropológico, de tipo ético, de tipo jurídico e incluso de tipo teológico, ¿no? Ahora se están hablando de algunos de estas cuestiones porque tendrán mucho impacto en el futuro, sobre todo en algunos ámbitos de la vida social, pero también para las cuestiones más de tipo incluso religioso o teológico, que hasta ahora algunos de estos elementos quizá no han sido abordados con suficiente densidad, ¿no? Pero porque estamos
empezando quizá, pero se hará en el futuro, ¿no? Por tanto, en definitiva, sobre todo en este contexto, lo que tenemos es la misión de ofrecer criterios éticos que acompañen, por tanto, todo este potencial. Bueno, esta necesidad de orientar éticamente la ciencia y la técnica adquiere hoy incluso mayor relevancia con la extensión de lo que el Papa Francisco, en su encíclica, seguramente muy conocida por todos, Laudato Si, ha denominado como paradigma tecnocrático. Seguramente saben que una de las críticas que hace el Papa, si hay dos importantes en esta encíclica, en este documento, una es la crítica al antropocentrismo moderno, en las derivaciones que ha tenido, y otra es al paradigma tecnocrático. Y esta es una crítica muy importante porque afecta a la cultura. Ahora bien, también hay que tener en cuenta un autor muy conocido que era Huxley, tiene un librito suyo, él dice que en realidad toda revolución tecnológica implica siempre una revolución de tipo cultural, o que al menos influye de alguna forma en una revolución cultural. Y esto no deja de ser importante, porque una revolución cultural afecta a toda la vida social y a la propia identidad de la persona en muchos casos, ¿no? Bueno, en cualquier caso, una de las críticas importantes que hace el Papa en ese documento, Francisco, es al paradigma tecnocrático. Este concepto de tecnocracia ha tenido evidentemente diversas significaciones y concreciones, por eso no es sencillo ofrecer una definición de tecnocracia que vaya más allá de su etimología, ¿no? De la etimología implícita en el propio concepto. Ahora bien, en su forma más reciente, en lo que se denomina tecnocracia, pues jugaron un papel muy importante un grupo de autores, de científicos, parte de ellos técnicos, especialmente también ingenieros, surgidos en Estados Unidos en el primer cuarto del siglo XX. De hecho, en los años 30 surge un grupo llamado el Grupo de la Tecnocracia, o el Grupo de los Tecnócratas, ¿no? Es cuando, digamos, se hace conocido este movimiento, pero bueno, ahí están quizá sus raíces, ¿no? No vamos a ver ahora cómo se ha desarrollado ese grupo, ni lo que es en realidad. Nosotros hemos trabajado en la cátedra esta a la que mencionó antes Cristóbal, que yo dirijo, de Ciencia, Tecnología y Religión. Hemos hecho una jornada sobre la tecnocracia y como resultado salió un libro que además vi que lo tienen allí porque es la tecnocracia tratada desde diferentes ámbitos, también por ingenieros, para que digan ellos, porque a veces a algún ingeniero se le llama tecnócrata y no es verdad, ¿no? Los ingenieros no son tecnócratas por ser ingenieros, el Papa no se refiere a eso en su crítica, sino que es otro tipo de cuestión, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso nosotros lo abordamos y también las implicaciones éticas, antropológicas, ¿no? Por eso en ese libro que yo me encargué de editar, pero escriben, por ejemplo, una filósofa muy importante en España, que es Adela Cortina, ¿no? Tratando algunas de esas cuestiones, o el cardenal Gianfranco Ravasi, que que preside el Pontificio Consejo de la Cultura y realmente sabe bastante de estos temas, ¿no? Y tiene un capítulo realmente brillante, además de otros, ¿no? También técnicos propiamente dicho. Bueno, evidentemente, como decía, la tecnocracia de los años 30 del siglo XX se puede distinguir, ¿no? Y se distingue de lo que hoy constituye el paradigma tecnocrático, que no es reductible al gran papel que debe tener la técnica en sus diversas expresiones en la totalidad de la vida humana, ¿no? Por eso, quizá más que el papel específico de la economía o de la ingeniería, lo que especialmente ha contribuido a la extensión del paradigma tecnocrático en nuestro contexto, en las decisiones, pero también fijémonos en las decisiones políticas y económicas mundiales, ha sido el impacto que ha tenido y que sigue teniendo la ciencia y la técnica moderna y contemporánea, pero unidas también a una determinada visión del ser humano y de la sociedad que se ha ido imponiendo en los contextos tecnológicamente más desarrollados. Evidentemente esto no implica minusvalorar la gran influencia que ha tenido la visión economicista de muchas decisiones gubernamentales, que a mi modo de ver
algunas de ellas constituyen expresiones de la tecnocracia actual. Por eso, quizá se puede decir que los tecnócratas de hoy están representados especialmente, no tanto en ingenieros quizás, sino en líderes, a veces políticos, que toman decisiones basándose de forma preeminente en criterios de eficacia económica, a veces incluso sin respetar la centralidad que en todo desarrollo debería ocupar el ser humano. Es decir, que prima, parafraseando a un autor quizá muy conocido, ¿no?, a Jeremy Rifkin, el funcionamiento según la ciencia sobre el funcionamiento según el hombre. ¿No? Y esto hay que pensarlo desde el punto de vista incluso de la defensa de la propia dignidad humana, ¿no? Bueno, de alguna forma, la preocupación por la tecnocracia lleva ya tiempo presente, por ejemplo, en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Recordemos, por ejemplo, una encíclica que es muy importante, ¿no?, de la doctrina social de la Iglesia, que es Populorum Progressio, del año 67, de Pablo VI. Allí decía Pablo VI que no basta promover la técnica para que la Tierra sea humanamente más habitable. Los errores de los que han ido por delante deben advertir a los que están en vía de desarrollo de cuáles son los peligros que hay que evitar en este terreno. La tecnocracia del mañana puede engendrar males no menos temibles que los del liberalismo de ayer. Economía y técnica no tienen sentido si no es por el hombre a quien deben servir. El hombre no es verdaderamente hombre más que en la medida en que, dueño de sus acciones y juez de la importancia de éstas, se hace el mismo autor de su progreso según la naturaleza que le ha sido dada por el Creador y de la cual asume libremente las posibilidades y las exigencias, ¿no? Bueno, es una crítica ya de hace años. Populorum Progressio es una de las grandes encíclicas de la doctrina social, porque además inaugura una dinámica de documentos sobre el desarrollo humano integral y solidario, que es la visión del desarrollo de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Tan importante es que ha sido conmemorada por otras encíclicas en las décadas posteriores, como por ejemplo Sollicitudo Rei Socialis o Caritas in Veritate, aunque no coincide exactamente porque es del 2009, ¿no? Bueno, en cualquier caso, seguramente la cuestión de la tecnocracia y sus riesgos, a pesar de estar ya presentes antes en la Iglesia, pues probablemente nunca han sido señalados, ¿no?, con la rotundidad y con el calado con el cual recientemente lo hizo el Papa Francisco en Laudato Si, a propósito de la cuestión medioambiental, aunque trasciende la cuestión medioambiental. Y lo hizo de una forma que tal vez, como ya decía antes, no ha sido bien comprendida, dado que el Papa no critica ni denuncia la ciencia como tal, ni la técnica o la tecnología, sino el paradigma tecnocrático, que incluso puede tener peores consecuencias que la tecnocracia sin más, porque el paradigma tecnocrático afecta a la forma de entender la vida, la forma de entender la libertad, la acción humana en su raíz más profunda, ¿no? Por eso es preciso insistir en que el paradigma tecnocrático no implica una visión, o sin más, al menos una visión negativa de la técnica y la tecnología. Es decir, los técnicos no son tecnócratas por el hecho de ser técnicos, ¿no? De hecho, el desarrollo de la tecnociencia nos hace ver las grandes posibilidades de la mente humana, ¿no?, su capacidad de trascender la naturaleza para acceder al mundo de la creatividad y de la belleza, ¿no?, algo que queda muy subrayado en Laudato Si. Y en este sentido tenía razón un autor también muy conocido, Alan Turing, cuando decía que los tecnócratas no son técnicos en el fondo, ¿no?, decía él, sino en su caso dirigentes, pertenezcan a la administración del Estado o a empresas estrechamente vinculadas a ambientes de decisión política, ¿no? En el fondo es como una élite de poder, ¿no? Por eso, más que una valoración negativa de la tecnociencia, el paradigma tecnocrático únicamente describe una situación en la que precisamente lo que se hace es distorsionar el sentido de la técnica para utilizarla no tanto al servicio del ser humano o de sus propios bienes internos, a la propia técnica, sino de otros intereses espurios, frecuentemente ideológicos, aunque camuflados, como decía antes, como neutralidad, y en los cuales suelen funcionar o suelen primar factores como la utilidad, la eficacia, la funcionalidad o el poder, de modo que en el fondo se acaba por subvertir el sentido de la técnica o la tecnología e incluso la relación entre medios y fines, ¿no? Por tanto, el problema no es la tecnociencia, sino el modo
en la cual la asumimos y en la orientación que le damos. En el fondo, también la tecnocracia acaba por reducir la verdad a la racionalidad científica y esta a la eficacia. Recordemos un discurso publicado, ¿no?, muy interesante, de Ortega, titulado Misión de la Universidad, en el cual él decía, este es muy conocido, ¿no?, decía: no seamos paletos de la ciencia. La ciencia es el mayor portento humano, pero por encima de la ciencia está la vida humana misma, que es la que la hace posible, ¿no? Porque puede ocurrir, como él mismo ya señalaba, que los momentos más técnicos acaben por convertirse también en los momentos más vacíos de sentido. Y esto también puede estar ocurriendo incluso en este momento, ¿no? Bueno, es obvio que, por tanto, que el avance científico y técnico tiene un valor positivo, ante el cual no podemos dejar de maravillarnos, ¿no?, con agradecimiento también por todo lo que supone para el bien humano, ¿no? El Papa Francisco lo decía de una forma, yo creo que muy bonita, en Laudato Si. Decía él: la tecnociencia bien orientada no solo puede producir cosas realmente valiosas para mejorar la calidad de vida del ser humano, desde objetos domésticos útiles hasta grandes medios de transporte, puentes, edificios, lugares públicos. También es capaz de producir lo bello y de hacer saltar al ser humano inmerso en el mundo material al ámbito de la belleza. ¿Se puede negar la belleza de un avión o de algunos rascacielos? Hay preciosas obras pictóricas y musicales logradas con la utilización de nuevos instrumentos técnicos. Así, en la intención de belleza del productor técnico y en el contemplador de tal belleza se da el salto a una cierta plenitud propiamente humana. Por eso la ciencia no pretende detener el admirable progreso científico. Al contrario, se alegra e incluso disfruta reconociendo el enorme potencial que Dios ha dado a la mente humana, ¿no? Es un texto que yo creo realmente bonito del Papa, ¿no? También Heidegger decía que sería miope querer condenar el mundo técnico como obra del diablo, ¿no? Otra cosa es las críticas, como decía antes, que se le pueden hacer, porque ciertamente el paradigma tecnológico no reside simplemente en la técnica, sino es que es el fruto de cómo hemos asumido la tecnología junto, el Papa señalaba, a un paradigma homogéneo y unidimensional, en donde prima el método científico experimental, junto a eso que Ortega calificaba como barbarie del especialismo, ¿no? Es una expresión, yo creo que muy significativa de Ortega y que ejerce mucho dominio y que vemos en algunos ámbitos, ¿no? Todo ello, evidentemente, hace más difícil tener grandes horizontes y también mantener una visión integral del ser humano y del mundo, algo que se ve en la problemática que existe siempre con las humanidades o incluso en los reduccionismos en torno al magno problema de la verdad, que jamás debería ser reducida ni a la evidencia ni a las posibilidades de verificación empíricas. Fijémonos que muchas de las críticas o algunas de las críticas que hacen hoy algunos representantes del ateísmo científico a las tradiciones religiosas tienen que ver con el concepto de verdad. Es decir, que es una forma, pensemos en Richard Dawkins, ¿no?, muy conocido por todos seguramente por su bestseller de El espejismo de Dios, y porque además financió una campaña atea, ¿no?, la denominada campaña atea, en los buses de algunas ciudades del mundo. En España, yo recuerdo en Barcelona, no sé si hubo en algunos lugares, pero los autobuses de Barcelona, para los que no lo recuerdan, pues llevaban unas pancartas, ¿no?, con la inscripción que decía: probablemente Dios no existe, sé feliz y disfruta de la vida, o algo por el estilo, ¿no? Él financió esa campaña, es una persona que tiene bastante dinero por lo que se ve y no le importa gastarlo financiando campañas de este tipo, ¿no? Pero bueno, él utilizaba el probable matemático, pero bueno, es que eso no nos vamos a meter, pero en cualquier caso, digamos, en el fondo es una reducción de la verdad. Él le dice a su hija, una carta que le escribe, que crea solo lo que es evidente para los sentidos, lo que puede ser empíricamente verificable. Bueno, esto es tremendo si lo pensamos bien, porque quizá las experiencias más importantes de nuestra vida precisamente son aquellas que son irreductibles a su objetivación como tal. Las experiencias del amor, por ejemplo,
las experiencias de fe incluso, ¿no? Es decir, son irreductibles a eso, pueden tener una base de lo que sea, pero en el fondo no las podemos objetivar como objetivamos una mesa cuando la analizamos en un laboratorio, ¿no? Por eso es tan importante superar la fragmentación de saberes, porque nosotros, al ser humano, aunque lo estudiemos fragmentado, en el fondo no se puede fragmentar. Somos una unidad multidimensional y además trascendente, ¿no? o con, digamos, llamados a la eternidad, ¿no? Y esto no se puede reducir a nada objetivo, aunque ciertamente se puede estudiar fragmentado. En definitiva, las ciencias, en todas sus expresiones, tienen por delante un reto que es apasionante, ¿no? Que es defender, en el fondo, su identidad, su independencia, pero también su misión, y de hacer su misión, no su misión, su misión, y de hacerlo de una forma abierta y en el horizonte de la búsqueda de la verdad y del mayor servicio a la sociedad, porque el mayor riesgo de cualquier científico, pero también de cualquier técnico, es ser instrumentalizado al servicio del poder o al servicio de intereses espurios. Y una forma de evitarlo es tener en cuenta precisamente unos criterios éticos que orienten su enorme potencial y desarrollo. Y llegados a este punto, porque tengo que ir terminando, es obvio insistir pues, en la necesidad de seguir caminando en la búsqueda de esos criterios y valores universales que siempre debemos tener en cuenta en el desarrollo científico y técnico. Y en este sentido también hace tiempo que se están haciendo esfuerzos en la búsqueda de valores, ¿no? Algunos de los cuales afectan de valores compartidos, ¿no? Que también estén presentes de alguna forma en el desarrollo científico técnico. De hecho, hay un documento yo creo que bastante muy bueno en este sentido, del año 2008, de la Comisión Teológica Internacional. Se titula En busca de una ética universal, que realmente es un intento, ¿no?, de caminar hacia la búsqueda de valores compartidos, aunque ciertamente es un desafío y no deja de tener su dificultad. Si tuviéramos que señalar, porque otra cosa es el proceso para hacer esto, pero si tuviéramos que señalar algunos de estos principios que deberían acompañar todo desarrollo científico y tecnológico, al menos desde el punto de vista de la Iglesia, porque son los que aparecen en muchos documentos, no me voy a detener ahora en el análisis de cada uno de ellos, aunque merecería la pena, pero siempre aparecen algunos que son fundamentales y son criterios de valoración para todo desarrollo, ¿no? Y yo creo que debemos tenerlos en cuenta. Podemos mencionar, solo voy a mencionar los que a mí me parecen más importantes porque aparecen mucho en los textos. En primer lugar, la defensa de la dignidad humana. Este es un criterio básico para el desarrollo científico. La ciencia tiene que estar al servicio de la dignidad humana o proteger la dignidad humana, ¿no? Porque a veces puede ocurrir, como de hecho sucede, que esto no se respete. El valor de la vida, el valor de la identidad del ser humano, de las relaciones fundamentales, el valor de las culturas, el valor de la justicia social y el bien común, porque uno de los grandes problemas también tiene que ver con la desigualdad y la exclusión, y por último lo que se puede llamar como el valor de la ecojusticia o el respeto por el planeta, ¿no?, por los demás seres y por el conjunto de la Tierra. Son algunos de los principios morales que nosotros podríamos señalar, junto a otros probablemente, pero que siempre cuando se producen o tenemos a nuestra disposición la posibilidad de actuar sobre la vida, de hacer muchos desarrollos científicos o técnicos, son valores que yo creo que desde el punto de vista, al menos eclesial, son irrenunciables. Y en el fondo responden también a la pregunta que decíamos antes, ¿no? ¿Para qué investigamos? ¿Para quién investigamos? Es decir, ¿con qué fines investigamos? Esto no podemos perderlo de vista, ¿no? Por tanto, yo al menos tengo la convicción de que la ciencia y la técnica deben ocupar un lugar importante y hacer sus contribuciones al ser humano, pero no eliminan la posibilidad y la necesidad de un discernimiento ético que nos posibilite elegir de forma responsable los principios y criterios para resolver moralmente pues los conflictos de la población tanto presente como futura. Si lo posible y factible científica y tecnológicamente se convierte en algo necesario, muere la posibilidad misma de la ética y fracasa la reflexión sobre lo que queremos, sobre lo que podemos y debemos hacer, toda vez que lo factible pues sería lo que marcaría las pautas de absolutamente todo, ¿no?
Termino con un texto que yo creo que también es muy importante no perder de vista. Es un texto, en este caso, de Juan Pablo II, un documento ya de hace bastantes años, que es la encíclica Fides et Ratio, en donde decía él: dirijo también unas palabras a los científicos, que con sus investigaciones nos ofrecen un progresivo conocimiento del universo en su conjunto y de la variedad increíblemente rica de sus elementos, animados e inanimados, con sus complejas estructuras atómicas y moleculares. El camino realizado por ellos ha alcanzado, especialmente en este siglo, metas que siguen asombrándonos. Al expresar mi admiración y mi aliento hacia estos valiosos pioneros de la investigación científica, a los cuales la humanidad les debe tanto de su desarrollo actual, siento el deber de exhortarlos a continuar en sus esfuerzos, permaneciendo siempre en el horizonte sapiencial, en el cual los logros científicos y tecnológicos están acompañados por los valores filosóficos y éticos, que son una manifestación característica imprescindible de la persona humana. El científico es muy consciente de que la búsqueda de la verdad, incluso cuando atañe a una realidad limitada del mundo y del hombre, no termina nunca. Remite siempre a algo que está por encima del objeto inmediato de los estudios, a los interrogantes que nos abren el acceso al misterio. Muchas gracias. Bien, tenemos un breve tiempo para realizar alguna pregunta de algún argumento que no se haya entendido o para el que se quiera hacer alguna clarificación. Muchas gracias, José Manuel, por la reflexión que has hecho. Tendría un montón de preguntas de este panorama del que tú has hablado y de estas relaciones, pero quizás me ha resultado muy curiosa esta última que has planteado con tu criteriología. El primero de los criterios que hablas es el respeto a la dignidad humana. Pero yo me planteo si ante el negacionismo tan bestia que vivimos en nuestra sociedad, no me refiero solo del transhumanismo y de tantos radicales, sino me refiero a gente muy normal que no comparte una racionalidad común sobre lo que es la dignidad humana. Y a mí esto me sugiere un interrogante muy grande, porque podemos estar hablando de dignidad y no entender exactamente lo mismo. Esta sería un poco la pregunta más importante. No Polisario solo. No, pero estoy de acuerdo. Es decir, uno de los conceptos complicados de definir, de hecho, es la dignidad humana. Evidentemente, claro, yo cuando pienso en dignidad humana lo pienso desde la clave propiamente cristiana, ¿no?, que tengo, pero sí he participado en seminarios sobre la dignidad humana y realmente es un concepto complejo, porque no es un concepto biológico como tal. Si tuviéramos, bueno, dignidad es esto, puede tener su base y tal, pero no. De hecho, hoy hay quien atribuye dignidad a no sé quién, es decir, a cosas de otro tipo también, ¿no? Precisamente uno de las dificultades, ¿no?, a la hora de buscar incluso valores comunes, precisamente está en la dificultad de articular un lenguaje común para denominar a una determinada realidad. Esto nos pasa porque el lenguaje es aquello que atribuimos a algo, y es difícil porque el concepto de dignidad en concreto, claro, fijémonos, el concepto de dignidad aparece en prácticamente todas las declaraciones de todos los organismos habidos y por haber, tanto para justificar una cosa como su contrario. Es decir, por dignidad nosotros podemos estar en contra o a favor de la eutanasia, o en contra o a favor del aborto. Es decir, hay quien lo utiliza para unas cosas y su contraria. Precisamente, por eso decía que uno de los desafíos que tenemos es el buscar, y es significativo el documento de la Comisión Teológica Internacional sobre la ética mundial, porque intenta ofrecer pues, algunas claves fundamentándose en el concepto de ley natural, ¿no? En ese caso, que es una llamada a buscar una forma renovada de hablar de ley natural,
para precisamente la búsqueda de valores compartidos y básicos. Pero ciertamente tiene razón de que en algunos es muy difícil, quizá por eso no hay acuerdo, ¿no? Y el concepto de dignidad probablemente sea de los complicados. De hecho, claro, al final las fundamentaciones de algo, en muchos casos, acaban por basarse en creencias, ¿no? Que son importantes, pero no dejan de ser creencias. El concepto de dignidad, desde el punto de vista creyente, tenemos una fundamentación clara, lo entendemos perfectamente. Lo difícil es luego con otras cosmovisiones diferentes, ¿no? Bueno, pues ese es un desafío que tendremos que afrontar de cara al futuro, ¿no? El ponernos de acuerdo y buscar bases éticas comunes precisamente para que las prácticas no se vuelvan en contra de aquello a lo que deben servir. No, la ciencia y la tecnología tiene que estar al servicio del ser humano, de la sociedad y de la Tierra. Esto es lo que tenemos. Ahora, concretarlo, pues seguramente va a ser complicado. Aprovecho yo para hacerte también una pregunta desde la experiencia que tiene la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión y desde el conocimiento del ámbito de científicos, de gente relacionada con la tecnología. ¿Podemos hablar de algún tipo de consenso ético en estos temas que estamos hablando en el panorama mundial? ¿O hay más bien un elogio del progreso, sea como sea, lleve a donde lleve? No, yo creo que sí hay consensos en algunos temas, en otros... Quiero decir, es que también, claro, el problema del consenso... Fijémonos, el magisterio de la Iglesia, por ejemplo, cuando trata ciertas cuestiones, una de las cosas que critica es el consenso a la hora de hablar de moral o de valores morales. Porque el problema que tiene el consenso es que es variable. El consenso depende de mayorías, depende del contexto, depende de muchas cosas. Hay cosas que hoy no aceptaremos. Por ejemplo, ¿hay consenso en torno a la clonación reproductiva o no? Bueno, en general, pues, hombre, bastante gente estaría en contra, yo creo, de clonación reproductiva como tal, yo creo. Hoy, por ejemplo, estos días, cuando hablaba antes de la técnica del CRISPR-Cas9, bueno, en general, la comunidad científica fue bastante crítica con el anuncio, porque claro, son técnicas que no se saben incluso lo que pueden producir, el impacto que pueden tener sobre la evolución misma del ser humano. Es decir, yo creo que hay algunos consensos, pero realmente es muy difícil. Por eso es importante también ese documento de la Comisión Teológica, porque llama a buscar bases incluso al propio consenso, para que todo no se reduzca a un sistema de mayorías, porque por consenso podemos ponernos aquí y votar, pues eliminar a los feos de la sala. Bueno, vamos a eliminar a los guapos, que son menos, ¿no? Normalmente. Bueno, pues sí, es moral hacerlo. Bueno, pero puede ser por consenso y mayorías, ¿no? Eso no garantiza la bondad de las acciones, ¿no? Entonces, las formas de consenso tienen sus riesgos, pero ciertamente yo creo que puede haber prácticas de consenso, pero realmente es complicado y hay muchos temas en los que no hay consenso, evidentemente, ¿no? Pero bueno, el sistema que tenemos civil es mucha base de consensos en muchas cosas, ¿no? Pues muchas gracias, José Manuel. Si alguien desea hacer alguna pregunta, lo hacemos en el descanso, porque tenemos ya el tiempo muy justo para las comunicaciones. Quien no se haya apuntado todavía puede apuntarse, y quien no se haya apuntado o no le dé tiempo, subiría a la tercera planta y en la comunicación que esté disponible pues puede entrar. Empezaríamos ya a las 6:30 arriba en la tercera planta. No sé si tenemos por ahí el título de las comunicaciones. ¿No lo tenemos aquí cerca? Vale, si no, está en la salida. Por favor, recuerden que a las 6:30 se comienza. Hay que estar ya dentro del aula a las 6:30. Muchas gracias José Manuel, por tu estupenda conferencia.